andan? ¿Ya pasaron la etapa de parciales? No, recién arrancamos. Bueno, a ponerle todo entonces. A full, a full. Ana Valentina. Ustedes son jóvenes, así que tienen mucha energía para afrontar todos los desafíos. Agustín, qué original lo tuyo. Coincido con el muchacho. Este fue el primer parcial que tuve. Ah, bueno, bueno. Bueno, yo estoy ahí en proceso de lectura de los parciales, pero bueno, espero llegar al lunes que viene ya con las notas. Mi idea hoy es encarar lo que se viene del segundo, digamos, las condiciones que se acuerdan que gran parte tiene que ver con esto del plan de trabajo. Ahí les dejé, en el aula les voy a habilitar porque no está a la vista, el plan, en qué consiste, el formato y bueno, que tienen que completar, pero del trabajo progresivo que vamos haciendo. Y de hecho hoy estuve revisando, ¿se acuerdan la entrega que hicieron antes del parcial? De ese ejercicio de definición de los temas, de las preguntas problema que habían hecho grupalmente respecto al tema. Y el árbol, digamos, el árbol conceptual, digamos, no me sale así, árbol conceptual, pero no era esa palabra. Bueno, el mapa bibliográfico. La idea de hoy es que, bueno, les voy a presentar el plan y vamos a ir viendo por equipo, digamos, lo que habían formulado en esa primera parte, que les puede servir para adaptarlo a los espacios que van acá en el plan de redacción. Siempre le pido el favor a Dante si está conectado para los presentes, así esa parte la cumplimos. No sé si está conectado Dante. Voy abriendo el aula. Pongan el presente, de hecho. Así ya. Si no está Dante, recurro a otro compañero. Ya voy a abrir, ¿eh? Ténganme paciencia un segundo, ¿eh? Estoy acá, pero se me perdió el documento. Acá estoy.
porque no lo veo. Bueno. De los grupos que están conectados, ¿quieren abrir cada uno su... ¿Se acuerdan la tarea a la que me refiero mientras voy buscando el plancito? Estaba en la tarea del 27, ¿no? No, del 20 del 4, ¿sí? ¿Se acuerdan que habían levantado tarea grupal, guión 3? No. A ver, sí, guión 3. En la solapa del 20 del 4. ¿Pueden ir abriendo los trabajitos cada uno? Uno por grupo, que vamos a hacer un intercambio de eso. Sí, profe. ¿Quiere que compartamos pantalla o cómo vamos haciendo? El que quiera primero, sí. Igual yo antes quiero encontrar el plan que se me escapó, no sé dónde se me fue. Pero ahora yo les doy lo que hay para eso. Bueno, vamos a empezar por alguno de los grupos y después les comparto lo del plan. ¿Quién quiere comenzar? A ver, abriendo el trabajito. Ahí comparto pantalla, profe. Bueno, genial. Uy. Díganme bien si se ve ahí. Si podés ampliarlo un poquito. Sí, no hay problema. Ahí, mejor. Sí. Bueno. La primera consigna decía leer los apartados del número 1, elección del tema, el número 5, hipótesis inclusive, tomar en cuenta los criterios relevantes que podrían servir para analizar los textos académicos encontrados relacionados con el tema, elegido por grupo. Y la actividad 1, bueno, era en base al primer apartado. Sí. Que era este cuadro. El de ustedes el tema es general. Ah, era IA, perdón que lo habíamos dejado acá arriba. IA, impacto en la formación académica universitaria era. Quedó acortado porque quedó con el título de la primera entrega. Está bien. Así que van en orden con el primer título, era aplicación y pertinencia de la inteligencia artificial en la academia. Así que pusimos el tema, la inteligencia artificial en el ámbito académico, busca revolucionar el aprendizaje. Esto de la delimitación espacio-temporal. Sí. Como dice, ¿no? Este en particular menciona un contexto por ahí un poco global, pero cita a un seminario con participantes que son de varios países, que incluyen Argentina, Venezuela, Ecuador, Francia, Italia. Era como estos 3 países enfrentados con también los países europeos. Pero traídos como ejemplos dentro del artículo, pero el estudio de caso sería el de Colombia, ¿no? Claro, sí. Okay. Si no me equivoco, es ese en particular. No, perdón, este habla, por eso, habla a nivel, en contexto global, pero cita datos de estos 6 países, que fueron unos encuestados en una página web. Ah, ok. O sea que hay datos de 6 países a nivel global. Sí. Ok. Después, bueno, en cuanto a los años, por la bibliografía en la que se basa, se sitúa más o menos en esto, 2021 a 2024. Ok. Centra obviamente en la proyección, porque se basa también en estudios que miran hacia dentro de 5 años, que fueron hechos en 2025, hacia el 2030, intentando también plasmar un poco esa visión hacia el 2030. Como de futuro, de planificación. Claro. O de impacto a futuro. Claro, impacto a futuro en una de esas encuestas que proyectaba al 2030, perdón. Sí. Después, bueno, potencial. La investigación analiza el impacto de la IA en el ámbito académico, enfocándose en cómo los estudiantes y docentes la adoptan para generar conocimiento significativo y mejorar la eficiencia en tareas educativas y administrativas. Busca beneficiar a toda la comunidad académica y promover la equidad, abordando la brecha digital y las desigualdades de acceso. El estudio propone el uso de la IA
como un sistema adaptativo o copiloto para enfrentar dificultades en áreas como matemática y programación. También llama mucho esto porque trata mucho de, por ahí, las inteligencias artificiales como copiloto, no solo en programación, sino también en ayudas en tareas diarias, ¿no? Y en el estudio en general. Bueno, además de sugerir justamente esto, reformas pedagógicas para reducir el plagio y la desinformación. También ofrece una mirada crítica sobre el skilling y fundamenta la adopción de la IA con base en directrices de la UNESCO. Destaca herramientas como el Risk Repository para gestionar riesgos como discriminación y toxicidad, y promueve nuevos métodos de evaluación centrados en el pensamiento crítico y el debate sobre contenidos generados automáticamente. Yo justo para el punto extra que tuvimos que llevar para el parcial, yo hablé un poco sobre el proyecto que tiene Gustavo, y es un poco esto, ¿no? De justamente la desinformación por ahí. Uno por ahí busca o le pide a la IA cierta información y justamente toma de un montón de fuentes que por ahí no son confiables. Entonces, justamente es algo parecido a esto que está haciendo Gustavo, ¿no? De formar, de crear una inteligencia artificial que tenga un conocimiento más fidedigno, más fiel, ¿no? Una fuente de verdad. Y las herramientas serían estos sistemas, digamos, que permiten como hacer como una gestión por ahí un poco gestión de todo esto. Más limpia, digamos, de toda esa información, más legítima. Claro, no solo un uso de una inteligencia como un copiloto que es de un tercero, sino también adoptar una herramienta propia para proveérselas a los estudiantes. Está bueno. Sí, así que bueno, la investigación se basa en informes técnicos, directrices de la UNESCO y encuestas de educación superior para analizar la adopción de la IA y la necesidad de marcos éticos en el ámbito académico. Se identifican limitaciones económicas relacionadas con la infraestructura y la conectividad, ya que el acceso a dispositivos e internet de calidad sigue siendo una barrera para muchas instituciones. Esto lo destaca creo que tiene 4 o 5 indicadores. Claro, indicadores y gráficos. Y en 2, si no me equivoco, se destaca un poco esto, ¿no? La conectividad y el acceso también a los dispositivos. ¿Y esto lo hace de forma comparativa entre los 6 países o este dato lo releva de manera comparativa o no? Sí, creo, si no me equivoco, en cuanto a los gráficos, los pone usa información de Colombia, si no me equivoco. Hay 2 gráficos que tienen información de los demás países, digamos, unificada. Ok. O sea, digamos, los datos de los 6 países no involucran digamos, variables. No los tratan en todo, digamos, el trabajo, sino que por ahí toma para algunas cosas, claro, por eso decía, ¿no? Que tiene un enfoque global, pero en cuanto a cuando van a lo particular, a la problemática específica. Claro, es más por ahí sobre Colombia en cuanto a la información que tiene más conocimientos. Entiendo. Sí, sí. Bueno, también esto, ¿no? También aborda desafíos éticos como el de skilling, la privacidad, el sesgo algorítmico y la protección de la propiedad intelectual, promoviendo un uso responsable, equitativo e inclusivo de la IA. Ok, todo eso les aporta ese artículo. Está buenísimo. Sí. Bastante sólido, digamos. Sí, lo único por ahí, los demás tienen muchas cosas en común, ¿no? Que también, bueno, tienen que tenerlas, ¿no? Pero por ahí en algunos íbamos sobre lo mismo. Pero aportaban otra cosa por ahí. Y si ponderan un poquito, porque tenemos que como que refrescar estos insumos, ¿no? De material que tienen, de antecedentes. Si ustedes tienen que ponderar, digamos, cuál es el más sólido, quizás lo podemos ver también en el mapa bibliográfico, ahí quizás surge un poquito. Sí, justo lo tenemos, digamos, bastante limpio el mapa, así que... Bueno, vamos a verlo después, porque en general uno elige como algún artículo quizás es más, no sé cómo decir, global o más, claro, lo muestro igual, el resto, pero justamente es lo que dice, ¿no? Son por ahí más específicos y hay otros que son derivados un poco, ¿no? De eso. Porque por ahí este texto también tiene el tema de la innovación educativa, justamente, por eso derivan un poco. Claro. Pero es un poco eso. Bueno, a ver, retomemos los otros textos, a ver un poquito. Después, impacto de la inteligencia artificial en la educación universitaria. El artículo analiza cómo la inteligencia artificial afecta a la educación superior, aborda desafíos éticos, sesgos algorítmicos y el riesgo de una dependencia tecnológica que afecte el pensamiento crítico. El análisis tiene una base global al realizar una revisión exhaustiva de literatura internacional.
se sitúa entre los años 2014 y 2022, destacando así el rápido avance de la IA. Este en particular, sí, todo el trabajo está enfocado a nivel global, ¿no? Y me llamaba la atención que mucha de la bibliografía estaba en inglés la mayoría, pero algunas no eran de autores, digamos, de habla inglesa, sino que por ahí eran artículos justamente publicados para alcanzar por ahí a un público más global. O con sea, información. Sí. vos decís que eran como de autores de otras de distintas nacionalidades, quizás no del... Claro, sí, había muchos que sí de eran... la comunidad anglosajona, digamos, claro. Pero para comunicar justamente los resultados o llegar a una población más académica, digo, ¿no? Amplia, Sí. Tienen que sí o sí pasar por la escritura en inglés, por la publicación en inglés. Justamente eso. La mayoría de los que eran textos por ahí más técnicos eran sí de digamos, investigadores anglosajones. Ajá, ¿sí? Okay. Los que eran por ahí más así técnicos. Está bien. Pero en general, para entender cuando uno aborda una temática, y los autores o las publicaciones que están que uno empieza a leer o a investigar en torno a eso, y hace una revisión, o sea, hay trabajos, como entiendo que es que hace como una revisión bibliográfica de lo que se dice sobre esa problemática, que no es lo mismo de aportar datos, ¿no? Como el primero, quizás, que tiene que ver con un análisis más específicos de qué es lo que pasa con la IA en este mundo académico, digamos, y los efectos que tiene. Bueno. Sí, entiende la diferencia que una cosa que hay artículos que hacen, o sea, es como que van como con un retomando de todos los demás materiales, claro, como de todo si el uno material tirara una red y van como pescando todo lo que se habla sobre esa temática, ¿no? Es el estado un poco de la cuestión sobre ese tema. Claro, y quizás califica en ese sentido. Completamente, porque uno iba leyendo y tenía las referencias a la bibliografía, ¿no? En casi todos los párrafos, hasta llegar a la conclusión que sí sabría un poco más. Bueno, como ejercicio me sirve también entender que este tipo de documentos lo que permite es, si vos, lo que se llama en investigación efecto bola de nieve, o sea, vos ves que tenés autores que como que trabajaron para vos para hacer un estado de la cuestión de esa temática a nivel global, ¿no? O que saturaron bastante toda la información sobre esa temática, bueno, globalmente. Y después vos identificás que quizás dentro de ese documento hay, de ese artículo, decís, hay una línea o una problemática específica que vos decís, quiero seguir investigando. Entonces voy y miro las referencias, vieron que siempre están las referencias bibliográficas dentro de ese mismo artículo. No sé, supongamos que hable sobre, no sé, temas de conectividad acá, justo también, ¿no? Bueno, van a la bibliografía de este artículo en particular y empiezan a leer o a tomar datos de los autores que estos mismos citan, ¿se entiende? Efecto bola de nieve es esto, ir a las referencias. Yo también lo hago, por ejemplo, en mis temas de investigación, quizás se habla de manera general, por ejemplo, se lo llevo a mi campo de estudio, de los sistemas agroalimentarios alternativos a nivel global. ¿Qué pasa? Bueno, me interesa una dimensión sobre eso, los circuitos cortos de comercialización, y cuando leo algún artículo que cita o que analiza esta situación de los circuitos cortos de comercialización, veo qué autores están citados conceptualmente respecto de ese análisis particular, de ese tema particular dentro de los sistemas agroalimentarios alternativos. Entonces me voy a la bibliografía de ese artículo y digo, ¿qué autores hablan? O sea, ¿a quiénes están citando sobre circuitos cortos de comercialización, ¿no? Que es como un subtema dentro del otro. Claro. Y así empiezo como a desandar información, o sea, a recuperar información que va a nutrir mi estado del arte sobre ese hilo que yo estoy tirando que me interesa investigar, digamos, ¿no? El otro quizás es de contexto, o sea, me sirve para entender dónde está parada la problema, o sea, dónde uno está parado respecto de esa problemática a nivel global, con un análisis de todas las variables o dimensiones que intervienen, y después yo me focalizo en una, y ahí voy a empezar como a hacer el recorte de mi propia investigación. Eso, para el tenerlo en cuenta. Sí, tranquilamente podría ir a la base o sea, podría ir a la bibliografía de este artículo y ir y tomar alguno en particular de los que hizo para
basarme en el mismo. Sí, Sí. ahí después esas decisiones las toman una vez que, por ejemplo, ahora cuando vean el mapa bibliográfico van a ver que es como que tienen que encontrarse ustedes identificados con la problemática en sí del tema que van a investigar, digamos. Quizás es una partecita dentro de lo planteado a nivel general en este o en otro artículo, digamos. Pero bueno, lo vamos a ver. Bueno, entonces te interrumpí, pero sí. No, pero está interesante igual. Sí. Ya no me acuerdo por dónde estaba, pero creo que seguía si no me equivoco, es El potencial. El potencial. Analiza la conveniencia de la inteligencia artificial en el ámbito universitario, ofreciendo una visión equilibrada que ayuda a tomar decisiones informadas sobre su uso en la educación superior. Beneficia a estudiantes, docentes y gestores académicos. Los estudiantes acceden a un aprendizaje más personalizado, mientras que los docentes reducen tareas administrativas y pueden enfocarse en lo pedagógico. Propone soluciones como la automatización de procesos para agilizar la retroalimentación y disminuir la carga de trabajo, además de orientar una implementación ética y estratégica de la IA. Se sustenta en enfoques teóricos como el constructivismo y utiliza una metodología mixta, combinando revisión teórica y datos empíricos para generar conclusiones y recomendaciones. Okay. La investigación se apoya en una revisión amplia de literatura académica y fuentes globales del periodo 2014-2022, lo que permite construir un marco sólido sobre la inteligencia artificial. Se destaca que los métodos dependen de los recursos técnicos y económicos disponibles y que la falta de acceso a tecnología puede ampliar la brecha digital. El estudio incluye a expertos, docentes y estudiantes universitarios, utilizando entrevistas, encuestas y análisis documental para obtener distintas perspectivas. Bueno, perdón, Sí. te interrumpo también acá. Esto, ahora les contesto a los chicos que están preguntando por el presente. Esto en particular, ven que ya ahí este artículo te está diciendo qué recorte metodológico, o sea, cómo hizo el abordaje metodológico para el estudio y que dan resultados justamente a las preguntas de investigación dentro del artículo. Identifican ahí, por ejemplo, la etapa siguiente que ustedes van a tener que hacer en el desarrollo del planteo del plan. Hay un apartado que es metodológico y como ejercicio está plantearse esto. Para responder a esa pregunta de investigación que tienen identificada es una pregunta, ¿no? Va a haber que hacer una selección o una síntesis de aquellas que fueron poniendo en este trabajito, que son varias porque están, por supuesto, vinculadas a cada artículo. Ahora va a haber que sintetizarlo en una pregunta de investigación y ustedes van a tener que proponer una metodología de ir a relevar el dato. O sea, en este caso, acá tienen claramente, en esta especificación, que primero qué población se encuestó, entrevistó, ¿no? Hay dos tipos de... Lo veo chiquito, así que repetilo. Expertos, docentes y estudiantes universitarios. Bueno, expertos, docentes y estudiantes universitarios. Como que 3 actores dentro del mundo académico, ¿no? Ahí está, mejor. Y después dice a través de qué instrumentos, o sea, a través de entrevistas, encuestas y análisis documental para obtener distintas perspectivas. Está bien. Y advierte riesgos como la dependencia de la IA y la pérdida de pensamiento crítico. Sí. Subrayando la importancia, como dice, de la privacidad, bueno, la equidad. La equidad y la ausencia de sesgos, sí. Ok, está bien. Algo que se repite mucho, el tema de, sí, la equidad, la ausencia Sí, hay una cuestión de ética de y de los sesgos porque claramente este tema da a cierta manipulación, ¿no? de la información y de desconcierto en esto, en la posibilidad de decir de dónde nos tomamos para decir que es válido algo, ¿no? Claro, completamente. Entre paréntesis, los que van entrando, sí, pongan el presente ahí en el chat. Después, si no está Dante, que me ayuda siempre con relevarlos, antes que se corte voy a levantar. Bueno, ¿cuál sigue entonces? Seguimos. Desafíos y resistencia a la inteligencia artificial generativa en docentes de educación superior y su influencia en la implementación de innovaciones pedagógicas. Desarrollo e implementación de plataformas de inteligencia artificial generativa diseñadas específicamente para el ámbito universitario. El análisis se sitúa en un contexto global de educación superior con foco en universidades que comienzan a adoptar soluciones institucionales de IA.
como universidades de Oxford, de Columbia y en la Universidad Estatal de Arizona. Se trata de instituciones con capacidad de inversión tecnológica y estructuras organizativas complejas. Temporalmente, el recorte inicia en 2024 y se proyecta hacia el corto plazo, coincidiendo con la consolidación de los modelos de lenguajes avanzados en entornos productivos. La población involucrada incluye estudiantes, docentes, investigadores y personal administrativo, todos interactuando con sistemas de IA dentro de un ecosistema institucional integrado. Acá, digamos, el otro actor que interviene, aparte de los estudiantes expertos, son los administrativos también, ¿no? Sí, personal administrativo. Por eso, también eso, ustedes vayan pensando si en la problemática, por ejemplo, que van a plantear en su propio plan, qué alcance va a tener para ese relevamiento. O sea, claramente a quién van a ir a preguntar, encuesta. No lo van a hacer, estamos haciendo un pero planteo. se entiende. Pero ¿qué alcance va a tener? Si ¿qué población, digamos? Claramente es la de estudio, digamos. Claro, solo estudiantes o estudiantes y docentes, solo Claro, docentes. exactamente. ¿A quién? Y estamos siempre en el recorte para el título también de la educación superior, ¿no? Claro, O sea, sí. El potencial. El principal valor radica en la institucionalización del uso de la IA, pasando de herramientas individuales a plataformas integradas en la estructura universitaria. Esto permite optimizar procesos académicos como la evaluación, la generación de contenidos, el análisis de datos, también procesos administrativos, la gestión de la información y de investigación, procesamiento de grandes volúmenes de datos. Su potencial también incluye la estandarización del uso de IA bajo marcos regulados, lo que reduce riesgos y mejora la eficiencia operativa de las universidades. A nivel estratégico, posicionan a las instituciones que la adoptan como actores competitivos en innovación educativa. Acá yo me preguntaría, para quizás recordás o no, bueno, no sé. Primero, si ya es algo que plantea un diseño operativo de plataformas en sí, ¿en qué consiste técnicamente? Y si son plataformas, porque dice desarrollo e implementación de plataformas de inteligencia artificial generativa. Bueno. Yo no recuerdo de cuál de mis compañeros era el artículo. Ajá. Porque no lo leí completo los demás. No, obvio, se complementan entre ustedes. Compartimos nomás, sí. Sí. Pero bueno, tengan en cuenta, si en este caso, después cuando lo vayan procesando un poquito más, o si está acá el compañero que lo propuso, justamente si hay un desarrollo puntual de una plataforma en este artículo y si está aplicado a las universidades que cita, digamos. Claro. O es una idea potencial de desarrollo de una plataforma, digamos. O sea, sí, si no me equivoco, eran desarrollo, o sea, están en desarrollo, por eso, potencial. Ok. Yo, si no me equivoco, pero no era uno de los recortes de los textos académicos, sino que era una de las revistas que había encontrado en línea, que se estaba haciendo, ya se hizo una aplicación en una universidad privada acá en Argentina, que estaba interesante, pero bueno, no encontré ningún material académico que lo mencionara. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que era un poco, yo no quería perturbarlos con la documentación que no sea artículo académico, pero en este caso que vos mencionas que puede ser un soporte de un estudio de caso que les alimente, ¿no? Digo por el tipo de documento, está bien, claro, no es un artículo académico, pero es un documento que es un insumo importante para la formulación del propio plan de ustedes, lo pueden, por supuesto, utilizar y meter ahí en la redacción. Referenciarlo, por ejemplo, cuando tratemos de este tema en particular. Sí. Buenísimo, sí, para tenerlo en cuenta. Sí. Gracias, profe. Bueno, el resto, esta columna era, no era el potencial, que era la viabilidad. No, potencial. La que leímos. Y la otra, aspectos a considerar. Okay. La investigación se apoya ahí. De arriba. No, esta, perdón, sí. La investigación se apoya en una revisión. No, en la de abajo. No, en la de abajo. Alto costo de implementación y mantenimiento tecnológico. Necesidad de políticas institucionales claras sobre uso ético de IA. Gestión de privacidad y protección de datos académicos. Capacitación obligatoria de usuarios, docentes y estudiantes. La dependencia a los proveedores que ofrecen la tecnología de manera externa.
brecha entre instituciones con y sin acceso a estas tecnologías. Bueno, Sí, acá hay un poco de todo, ¿no? Aspectos a considerar. Cuando uno ve esta columna y lo que pusieron acá, para mí, por ejemplo, en su propio desarrollo, muchas de estas cosas pueden aparecer como recomendaciones, ¿no? Como al final de lo que ustedes cranean o piensan de, bueno, de implementar, de cómo, de si es realmente el desarrollo de una plataforma o testear una plataforma desarrollada por otros, y considerando todas estas situaciones de éticas, de conectividad, bueno, todas las variables que van identificando de acuerdo a los artículos que venimos leyendo, podrían, o sea, no se olviden que siempre hay una parte de la propuesta, por más que todavía no se llevó adelante, de recomendaciones que pueden derivar de lo que uno va a obtener como resultado. Claramente ustedes no van a pasar por el proceso para decir, bueno, en definitiva sí, les tiene que pasar esto y aquello para que esto sea viable, porque no lo van a poder testear, pero acá, digamos, es para que identifiquen ustedes como los contenidos de cada etapa del proceso, digamos, en la investigación. Y acá hay mucho de recomendaciones, digamos. Claro, sí, sí. Y está bueno porque por más que no estemos realizando, o sea, no vayamos a realizar una investigación de este tipo, son temas a tener en cuenta en un montón de otros ámbitos también, ¿no? El tema Sí. del costo, de Exacto. tener la tecnología también disponible, el espacio, la capacitación Exactamente. también. Sí, sí, Todo eso son parámetros a tener en cuenta. Genial. Está bueno, se están re familiarizados con todo, me gusta. Bueno, un poco de este artículo me recordó yo participé en la FLISOL y esto, ¿no? De estar, ok. de alimentar la dependencia, ¿no? Con los proveedores que ofrecen la tecnología. Uno de los También. muchachos habló de la inteligencia artificial y los modelos en local, ¿no? Y siempre Bueno, se nota, ¿no? Se resalta la dependencia que tenemos a los proveedores, con los claro, proveedores, con los sí, de un proveedores. montón de servicios. Por eso esa alianza, en realidad los proveedores son del ámbito privado, digamos, ¿no? Claro. Claro, esa alianza público-privado, o sea, la universidad que necesita de ese actor privado Claro, para proveer. justamente Para, en este caso, en el artículo, justamente una de las cosas que resalta es esto, ¿no? Van a tener que depender de un privado que a quienes pagarle, ¿no? Entonces es un costo también aparte, hay que ver los planes claro. que se tienen en cuenta. Por ahí también estaría bueno, no sé cómo, creo que en el artículo no lo decía, pero tal vez el día de mañana vean más viable crear algo en local, ¿no? Una inteligencia artificial local, propia de ellos, con algún modelo gratuito. Claro. Sí, sería como el paso siguiente. Como primero existió Google, después existió los motores de búsqueda abiertos, ¿no? Libres. Claro. Quizás haya como esa secuencia, ¿no? También con la IA o con los proveedores de este tipo de soporte. Que en realidad no identifico bien qué sería el proveedor privado, qué tecnología Y aporta. los modelos de inteligencia artificial, por ejemplo. Los modelos. Claro, proveedores como OpenAI, Ah, Anthropic, ujú. que básicamente uno tiene una suscripción paga con la que uno Claro, puede utilizar el modelo de inteligencia artificial, ¿no? no es de acceso libre. Hoy no hay nada de estos que sean de acceso. Hay capas gratuitas con Ujú, limitaciones y después, ujú, bueno, justamente este muchacho que fue a dar la charla comentaba que ellos son ujú. una cooperativa que usan modelos chinos que son libres, Ah, mira. que por ahí no Ujú, tienen la capacidad de modelos pagos de estos privados, pero que claro, por lo menos les sirven para las tareas que necesitan. está bien. Bueno, Pero necesitan tener justamente la tecnología también para poder correrlos. claro, está bien. Eh, Bueno, este impacto. sí, impacto de modelos de lenguaje de gran tamaño en calidad y eficiencia de generación de código. Revisión Ujú, sistemática de literatura. Impacto de la inteligencia artificial en los sistemas de evaluación y control académico. El análisis se ubica en un contexto educativo global, abarcando tanto nivel secundario como universitario, sin limitarse a una institución específica. Se trata de un fenómeno transversal que afecta a distintos sistemas educativos. Temporalmente, el recorte comprende el periodo 2022-2026, caracterizado por la rápida expansión de herramientas como ChatGPT,
La población involucrada incluye estudiantes, docentes e instituciones que deben adaptarse a nuevas formas de producción de conocimiento mediadas por IA. Este periodo representa una fase de disrupción en los modelos tradicionales de evaluación. El artículo permite comprender la necesidad de rediseñar los sistemas de evaluación académica. Su potencial radica en impulsar modelos más centrados en procesos, pensamiento, argumentación, análisis, en lugar de productos finales fácilmente replicables por IA. También abre la posibilidad de desarrollar nuevas estrategias de enseñanza que integren la tecnología sin comprometer la integridad académica. A nivel institucional, contribuye a la formulación de políticas educativas adaptadas al nuevo contexto tecnológico. Dificultad para detectar plagio generado por IA, necesidad de rediseñar evaluaciones tradicionales, cambios en el rol del docente como evaluador, falta de marcos regulatorios claros en muchas instituciones, desigualdad en el acceso a herramientas de IA, riesgo de pérdida de validez en los sistemas de evaluación actuales. Bueno, esto está bien centrado y focalizado en un tema específico, ¿no? El tema de la evaluación, ¿no? Sí. La estrategia de evaluación, y acá se les abre un poquito el campo de acción, digo, la población ya, en este caso, toma también la situación de la evaluación en el marco del nivel secundario, también no solo universitario. Claro, se abre un poco, sí. O sea, abarca otra población, sería también. Pero bueno, ahí después vamos a ver, ven que tienen como distintas jerarquías o intereses, ¿no? Cada uno de estos artículos. Después vemos si todos, o sea, para ustedes todos tienen una relación, ¿no? Pero bueno, va a haber que esforzarse en la hacer relación. Claro, en hacer abstracción para establecer una problemática y con objetivos. La etapa que se viene ahora, después de esto, es definir objetivos generales y específicos, que es el ejercicio que les viene bien también para cuando tengan que hacer el TFI, es lo mismo. O sea, ustedes siempre van a tener que trabajar sobre un contexto, ¿no? de artículos que les sirve para el estado del arte, que es algo necesario a tener en cuenta, y a su vez ustedes mismos van a tener que definir la problemática, definir una solución a esa problemática y establecer los objetivos en función del tema, claramente, y de esa problemática. Que son siempre objetivos, hay uno general y después específicos. Bueno, pero es para tenerlo en cuenta. No, pero está bueno la aclaración. Claro, podríamos terminar quitando alguna de la bibliografía que no... Y no es pertinente, Claro, porque, bueno, sí. porque no es un alcance que les importa aquí en el aquí y ahora de la formulación, sí. Pero bueno, está bien tener como todas estas herramientas, como un panorama de aspectos que hacen a la problemática, digamos. Claro, justamente tratamos de enlazar justamente un poco los distintos artículos y ver por ahí qué era lo que tenían de distinto y ver si tenían algo distinto para aportar, lo sumamos. Pero sí, si se viene esta etapa de recorte, por ahí sí vamos viendo más de dejar más lo específico. Está bien. Bueno. IA y el impacto en la formación académica. Impacto general de la inteligencia artificial en la formación académica. Espacio, educación en general, todos los niveles. En este caso también, de nuevo. Tiempo, actualidad, con foco en expansión reciente de la IA. Alto potencial porque permite abordar el tema de forma amplia e integrar múltiples dimensiones, aprendizaje, evaluación, rol docente, acceso al conocimiento. Cambios en el rol del docente, dependencia tecnológica, brecha digital, acceso desigual, transformación de metodologías. Acá recupera varias cosas que están antes, o sea, retoma, pero ya se va a todos los niveles y hay que ver, viste que acá dice alto potencial porque permite abordar el tema de forma amplia e integrar múltiples dimensiones. Tenés aprendizaje, evaluación, que es también lo que está antes, rol docente y acceso al conocimiento. Bueno. Sí, que también se menciona en los demás. Claro, por eso. Si ustedes, por ejemplo, supongamos que en la formulación propia de ustedes tienen que estar, digamos, en acuerdo de que van a tomar cada una de estas dimensiones, ¿no? Aprendizaje, evaluación, rol docente, acceso al conocimiento.
hay que ver después qué tipo de desarrollo, ¿no? Si es un... Si, a ver, si es un desarrollo técnico puramente de, no sé, de diseñar una plataforma o simplemente hoy sería solo relevar las cuestiones los límites o los alcances que tiene la IA en cada una de estas dimensiones, digamos, en el aprendizaje cómo impacta, en la evaluación cómo impacta, en el rol docente cómo impacta, en el acceso, ¿sí? ¿Se entiende lo que Claro. voy diciendo? O sea, como que ustedes van a tener que tomar decisiones en la formulación de la problemática, de lo que quieren hacer y de los objetivos. Ahora vamos a seguir igual. Sí, sí, de transformarlo dependiendo de en lo que nos queramos Exacto. centrar. Sí, perfecto. Esto solo estamos enfocados en tu tema, en el Sí, trabajito de sí, ustedes, pero es para todos les sirve. Entiendo que por algo están acá, aunque tienen alguna pregunta para hacer más allá del presente, pueden incorporarse con alguna pregunta. no, ¿Sí? está buenísimo. Si les está sirviendo, porque siempre yo trabajo así, o sea, en general, como a veces no nos da el tiempo físico para... Siempre voy tomando igual todos los trabajos, ¿no? Claramente, pero en una misma clase, por ahí nos enfocamos en algunos y eso les sirve a los demás para hacerse las mismas preguntas, para hacer los mismos ejercicios de recorte, de ver para dónde vamos con esta formulación, bueno, esas cosas. Por eso pueden hacer preguntas por más que no sea su propio tema, ¿sí? O Sí, llevarlo a su tema también, como yo hice recién con el ejemplo. está bueno para Bueno, sacarse las dudas, sí, 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 sí. justamente. Bueno, Profe, una consulta. a ver, sí, En esto que, bueno, estamos abordando, que para muchos es la primera vez que empezamos a abordar, que es el tema de investigación de artículos académicos, de artículos científicos, de sí, la investigación. Algo que todavía me cuesta, no termino de encontrarle la vuelta, es cuando uno elige un tema y se pone sí, a investigar sí. artículos. ¿Cómo puede uno hacer para discernir o clasificar cuando un artículo está enfocado puntualmente en lo que uno aborda? ¿Es algo que está vinculado, que puede ser complementario, o es algo que directamente no aporta en nada a la investigación que uno quiere llevar adelante? ¿Cómo discernir Claro, sí, sí, sí. ese vínculo? Bueno, es un poco lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, con lo que yo estoy haciendo este intercambio con Enzo, digamos, tiene mucho que ver con esto, con ver eh, a ver, si ustedes tienen que hacerse una pregunta, ¿dónde se sienten identificados para eh, plantear una problemática y plantear una solución a esa problemática? De todo esto que vamos hablando, ¿sí? Y en los artículos académicos está estos marcos generales de lo que decíamos antes, de estudios que abarcan, no sé, la comparación entre países de ciertas variables de estas dimensiones de análisis, ¿sí? Claramente hay cosas que ustedes, si no sé, si les interesa desarrollar la plataforma en términos de seguridad o de, no sé, a mí se me escapa un poco la parte técnica, ¿no? Pero si quieren desarrollar una plataforma que incluya el uso del IA, de la IA, pero que tenga en cuenta ciertos, bueno, lo que decía también Enzo, ciertas condiciones de seguridad, ¿no? De legitimidad de la información que se maneja o que se aloja en esa plataforma, ¿sí? Bueno, esa es una pregunta de interés que ya les marca el campo de juego, digamos, para que ustedes vayan a nutrirse de documentos y de artículos que respondan a esa problemática, a ese objetivo, digamos, ¿sí? Entonces, claramente hay cosas que van a dejar por fuera, como por ejemplo esto por ahí hay artículos que abarcan, o sea, yo si mi recorte lo hago solo en la educación superior, no me va a interesar, cuando vos hablamos de discernir, no me va a interesar cómo impacta la IA en una plataforma, en la gestión de las evaluaciones para un público de primario o secundario, porque yo estoy enfocado en el recorte de la educación superior, ¿no? Entonces, esas cosas son las que te van estructurando, pero
No sé si te queda claro en tu pregunta. Ay, a ver si se me está yendo la conexión. Un segundo, ¿eh? Sí, se escucha igual, profe. Esto, Naceli era, se me fue tu nombre. Sí, Nicolás. Que recién, Nicolás, perdón, Nicolás. Si es algo que te ayuda, esto que te estoy diciendo, si es algo que te ayuda, es un entrenamiento, ¿eh? En el discernir, en las elecciones de los artículos que van eligiendo para que les sirva para después pararse desde ahí a hacer su propio desarrollo, digamos. Desarrollo hasta, digo, en la escritura del plan, de la problemática, de los objetivos y demás. Antes que se corte, perdón chicos, Sí. todos pusieron en el presente, ahora seguimos igual, ¿eh? Están todos los Sí, sí. 48, recién éramos 51, pero bueno. Bueno, ¿alguien puede copiarme mientras hago otro enlace? ¿Puede copiarme los presentes de acá y pasármelo por mail? ¿Puede ser? ¿Quién se propone? Ahí lo hago, profe. Ahí va, Bueno. Mariana. Dale, genial. Ahí les voy a copiar otro enlace. Bueno, con este vamos a seguir. Sí. Ahí entró alguien más, a ver. Ah, justo Dante. Ya se me hacía raro que no, que no estuviera. ¿Cómo puede ser que se nos abandonó? A ver, espérate que... No sé por qué no le puedo dar la entrada. Bueno. Bueno, ¿quién lo está suplantando entonces a Dante que recién entró? ¿Quién está tomando el presente? ¿Mariano puede ser? Mariano. Mariano. Ok. Bueno, vos me pasás al mi mail, después el listadito, ¿puede ser? Mariano. Sí, es ese que puse ahí en el chat. ¿En qué chat? ¿Acá? Y puso Gabriela Parodi 6 Ah, arroba 6 gmail.com. arroba gmail. Sí, tal cual, no lo veía. Sí, ese. Bueno, y ahora si quieren retomamos en el otro enlace, así Perfecto. no se corta más. A los que están recién conectados volvemos con el otro. Sí, me desconecto de acá, chicos. ¿Está ok? ¿Me Perfecto, desconecto? profe. Sí, Bueno. sí, nos cambiamos entonces. Ok, gracias. Buenas de nuevo. Figurita repetida. Justo como decía Nico, ¿no? Usted, profe, nosotros tratamos de meter todos los artículos buscándole el lado por ahí que tenía distinto al otro, ¿no? Y es esto, la falta de práctica y que no tenemos ni idea de cómo armar un... No, pero ya hacer el ejercicio, para mí, no sé si a ustedes les resulta, para mí es todo un aprendizaje y es súper valioso, o sea, no... Sí, pero por eso también valoro mucho la retroalimentación, porque es justamente de lo que nos vamos a nutrir para hacer la siguiente parte, ¿no? Y es lo que está bueno. Sí, y también les digo, estoy convencida porque me lo han dicho, es así, funciona así, que después les sirve ya de base para entender la lógica en el taller de TFI, digamos, en el seminario,
ahí como que se les allana bastante el camino. Siempre Laura me lo dijo, pues cuando yo no trabajaba con ella en el seminario, y me conoció, me dijo, me sirve lo que vos le das en política y gestión, porque ya es como que se familiarizan con cosas y bueno, con los planteos estos de las búsquedas, con los formatos de redacción. Sí, sí. Y además es que en esta etapa, por más que tenemos el tema planteado, no hicimos todavía un buen recorte de No, y además lo que queremos tratar. como, además esto realmente es un ejercicio, entonces no, la verdad no tiene la fuerza de que ustedes empezaran de cero realmente, porque esto es como medio traído de los pelos en el sentido de que yo les hice así, elegir un tema medio rápido, buscar bibliografía, pero bueno, la van procesando y un poco lo que me preguntaba Nicolás, es que, claro, no tienen el hábito, o sea, es todo un entrenamiento, esto de ir leyendo y eligiendo y decidiendo lo que a uno le sirve o no y descarta en función de lo que se ajusta a su problemática de estudio y a la solución que le quiere dar a ese problema. Claro. Bueno, ahí ya son por lo menos varios, estamos. Perfecto. Impacto de la IA generativa en educación superior desde la ética e integridad académica. Uso de IA generativa como ChatGPT y sus implicancias éticas. Espacio educación superior, tiempo en la actualidad, post-2022, auge de IA generativa. Muy alto potencial por ser un tema actual y controversial. Permite discutir plagio, regulación y nuevas formas de evaluación. Plagio académico, autoría, confiabilidad de la información, regulación institucional, uso responsable, formación en competencias digitales. También un poco de todo lo que... Pero ven que acá se le suma también, no sé si otros lo tomaban, el tema de la regulación... Sí, la regulación institucional. Primero porque hay un vacío de normativa también, ¿no? Y no está todavía totalmente institucionalizado a nivel normativo o reglamentario, digamos, qué se permite, qué no, cómo se autentifica algo de todo esto. Pero bueno, es justamente lo que está en debate, ¿no? O sea... Sí, yo me río en una de las materias porque el profesor dice, en la actividad, pero aclara, ¿no? Que sea de autoría propia, como si quisiera comprobarlo, tampoco podría, porque ya estamos en un momento que... En otro momento, exacto. Sí. De hecho, yo, sinceramente, hoy estaba abriendo algunos trabajitos, el de ustedes, no sé, creo que ustedes lo había abierto, pero otros, y a mí me parece que por ahí el mapa biográfico tuvo un ayudín de la guía, que está bien, pero hay que blanquearlo nada más, o sea, que está bien, no es un problema. El tema es que como, de hecho, también en el TFI le vamos a pedir siempre que hagan mención a ese recurso del uso de la IA, digamos, como es como un acto solamente de reconocimiento. Porque aparte no es lo mismo preguntar así nomás que enfocar, ¿no? También la pregunta, qué modelo, en qué sentido, ¿no? Eso cambia un montón también. Sí. Qué bueno. Impacto de la inteligencia artificial en la educación superior. Percepciones de alumnos y profesores sobre el uso de la IA en el aprendizaje y la evaluación. Percepciones de estudiantes y docentes sobre el uso de IA en aprendizaje y evaluación. Espacio, educación superior, principalmente estudios en Latinoamérica y contexto global. Tiempo, investigaciones recientes, 2020-2024. Muy alto potencial porque aporta evidencia empírica, revisión de 285 artículos y permite analizar beneficios y desafíos reales. Personalización del aprendizaje, automatización de evaluaciones, privacidad de datos, dependencia tecnológica, deshumanización del aprendizaje, necesidad de equilibrio entre IA y rol humano. Bueno, miren acá en este ejemplo, un poco para contestar también a lo de Nicolás, es que ustedes, ¿se acuerdan que un artículo más arriba, por ahí yo les decía, bueno, es un estado de la cuestión de gente que se puso a hacer una revisión biográfica de todo lo que es a nivel global? Acá tienen datos cuantitativos, ¿no? Tienen ahí está la revisión de 285 artículos, pero anclado en una temática particular, que es cuál es la percepción que la población que hace uso de la IA tiene, ¿no? Que serían estudiantes y docentes, en el aprendizaje y evaluación. Ese es, o sea, acá no hay cuestiones ni de regulación, ni de
ni de ética o, bueno, otras competencias que tenían que ver con otro foco del análisis, digamos. Sí, Acá lo central estas dos cosas. claro, El aprendizaje y la acá evaluación y estos dos. Sí. exactamente, tienen dos dimensiones, aprendizaje y evaluación, tienen una población también particular dentro de la educación superior, el recorte es ese, y el hecho de que sean percepciones, además cómo es vista el uso de esta herramienta por estudiantes y docentes. Sí. Que es una forma de abordar la temática también, o sea, si ustedes ven solo el tema de percepciones, bueno, es una cosa. Si ustedes ven, si ustedes quieren solo tomar, no sé, testeos de esas plataformas, cómo se van construyendo, la propuesta técnica, las validaciones, qué sé yo, del proceso, es otra cosa. ¿Se entiende? Claro, sí. Bueno. Inclusive si declarara también, ¿no? Percepciones de la IA, o sea, la IA que se usa en el aprendizaje, pero si aclarara también qué herramientas, si aclarara qué plataformas se utilizan, ¿no? Eso ya es otro dato, claro, más técnico que les puede interesar más. Claro. Quizás acá es más desde el punto de vista más subjetivo del uso. Claro. Después, revolucionando el aprendizaje, el papel de la inteligencia artificial en la educación universitaria. El impacto de la integración de la inteligencia artificial en la educación académica superior, haciendo foco en sus aplicaciones, beneficios en la personalización del aprendizaje y desafíos metodológicos y éticos. Posee un alcance geográfico internacional, observando el contexto universitario de países como España, Estados Unidos, Malasia, Arabia Saudita y varios países latinoamericanos, Colombia, Ecuador, Guatemala, Venezuela, Perú. En su dimensión temporal, abarca estudios de los últimos 5 años, enmarcado fuertemente en el periodo posterior al lanzamiento público de ChatGPT en noviembre de 2022. Tiene un claro valor teórico y conveniencia, ya que al sintetizar la literatura sobre IA educativa, busca proporcionar una base consolidada y actualizada para informar futuras investigaciones y respaldar la toma de decisiones institucionales sobre tecnologías avanzadas. Además, resalta la necesidad social de establecer marcos éticos para el manejo de IA en las aulas. Fuentes y recursos. Requiere de recursos tecnológicos y acceso a bases de datos académicas. SciELO, Google Scholar, no sé cómo se pronuncia, Sí, JS. sí, JS, Para ejecutar una revisión exhaustiva según los lineamientos PRISMA, participantes y ética. Al ser una revisión bibliográfica, no hay trabajo de campo con individuos, por lo que no hay participantes directos. No obstante, a nivel teórico, subraya fuertemente que la principal preocupación ética y de privacidad recae en la protección de los datos masivos de los alumnos y docentes recopilados por las herramientas de IA. Otro tema también, importante. Claro, exactamente. Y acá lo que te está aclarando también que metodológicamente no fue a encuestar o a observar ni a entrevistar a la población estudiante ni docente, sino que utilizó material de terceros. Utilizó material de terceros o de relevamientos de terceros. ¿Y qué pasa con el uso de esos datos, ¿no? A nivel ético? Okay. Después, personalización del aprendizaje con inteligencia artificial, la utilización de herramientas de inteligencia artificial, plataformas adaptativas, tutores virtuales y análisis de datos para adaptar la enseñanza y la retroalimentación ante la gran diversidad de niveles y estilos de aprendizaje de los alumnos de sistemas. Se limita espacial y geográficamente a la Facultad de Informática Mazatlán, en México. Como delimitación poblacional y temporal, se centra exclusivamente en la cohorte actual de estudiantes del 8º semestre, 4º año, de la licenciatura en Informática y la licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Informática. El trabajo destaca por sus implicaciones prácticas, pues su objetivo central es implementar de manera efectiva y medible el uso de la IA para subsanar los distintos niveles de conocimientos previos con los que llegan los alumnos de informática, desde principiantes hasta experimentados. Su relevancia social promueve un entorno
académico equitativo que atiende las necesidades de una diversidad estudiantil amplia. Participantes. Era imprescindible tener viabilidad de acceso a la población objetivo, logrando una muestra representativa de 40 estudiantes extraídos de un universo de 65 alumnos de las carreras mencionadas. Recursos materiales. Utilizó Internet y herramientas digitales accesibles como Google Forms, correos electrónicos y redes sociales para la difusión de la encuesta de recolección de datos de opción múltiple. Aspectos éticos. Se debió garantizar explícitamente el absoluto anonimato de los participantes como elemento fundamental. Esto buscó evitar temor a represalias o consecuencias académicas negativas, fomentando así la honestidad en el estudio. Claro, ninguno iba a decir usé la inteligencia para que me hiciera todos los exámenes. Sería como, bueno, pegarse un tiro en los pies, más o menos. Pero no, bueno. Entre fantasmas no nos vamos a pisar la sábana. Sí. Tal cual. No, bueno, ven que acá también hay una cuestión de cómo relevar el dato y con qué precauciones y para qué, o sea, sí. Eso... Que inclusive parece una tontería, ¿no? Pero, porque no vas a poner en el estudio, tal persona me dijo, pero... No, el anonimato, bueno. igual en investigación siempre es necesario que aparezca así, digamos, o sea, de hecho cuando uno hace entrevistas, o sobre todo entrevistas, que son de expresión de opiniones, de reflexiones, no sé, lo que sea, argumentaciones, uno en general en cualquier estudio tiene que, en cualquier análisis de esos datos, anonimiza la fuente, digamos, porque claro, es un criterio ético también de investigación. Sí. Inteligencia artificial aplicada a la educación y la evaluación educativa en la universidad, introducción de sistemas de autorización inteligentes, sistemas de reconocimiento y otras tendencias futuras. El uso de la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación en nivel universitario, abarcando herramientas como los sistemas de autorización inteligente, reconocimiento facial y campus inteligente. La investigación se centra en la última década, 2013-2023, El estudio tiene un alcance mundial, pero está delimitado al entorno académico internacional de la base de datos científica Scopus. Esta investigación está hecha por dos investigadoras, Nuria Hernández León, María José Rodríguez, que pertenecen a la Universidad de Salamanca, ubicada en España. Se enfoca en los procesos de evaluación educativa y enseñanza-aprendizaje. El estudio demuestra que la IA aporta soluciones y herramientas innovadoras que antes no existían en la educación tradicional, como por ejemplo sistemas de tutorización inteligente, nuevos diseños de evaluación y seguridad, modelos predictivos, campus inteligentes. Impacta la realidad de los estudiantes y docentes porque les ayuda a la resolución de problemas prácticos y fomenta una enseñanza más personalizada. Fuentes y recursos. Se basó en la revisión de 88 fuentes primarias extraídas de la base de datos de Scopus. Aspectos éticos. Se requiere de especial cuidado en la privacidad de datos de los alumnos, la posible replicación de sesgo o discriminación por parte de los algoritmos, el riesgo de exclusión digital y la necesidad de evitar el plagio o la pérdida de pensamiento crítico con herramientas como ChatGPT. Bueno, este tipo de documentos, a priori, ya que es una investigación, con resultados empíricos, digo, también en otra propuesta de investigación puede ser algo, bastante binario de decir los pros y los contra de aplicar la inteligencia artificial a un proceso de aprendizaje, enseñanza, aprendizaje y evaluación, como dice acá, o sea, en ese proceso, en cada momento, cómo impacta, o sea, en el aprendizaje cómo impacta, en la enseñanza cómo impacta, en la evaluación cómo impacta, y ver qué pasa ahí con esto de diferenciarlo de la educación tradicional, ¿no? O sea, lo binario serían la comparación, es la educación tradicional te trae esto en este proceso, en enseñanza, aprendizaje, evaluación, equivale a que, en la educación tradicional suceda tal cosa, frente a el uso de la IA en este proceso también, en una educación que ya no sería tradicional, sino con otro tipo de tecnología, con otro uso de estos recursos,
que te traen otras dinámicas de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Bueno, eso también puede ser un objeto de estudio, ¿no? La comparación de cómo sucede el proceso en el marco de una educación tradicional y cómo sucede el mismo proceso en el marco del uso de la IA. Claro, sí, o sea, tranquilamente toda la investigación podría basarse en ese contexto específico, en ese sentido. Sí, o Y la sea, comparativa. puede ser un abordaje comparativo, sí. Claro. O solo centrado, bueno, como dijimos, mira, el anterior, el que hablaba de la población de sistemas, digamos, Sí. es súper enfocado a, olvidémonos de la educación tradicional, solo me interesa saber qué pasa con esta población de estudiantes de sistemas que entre los principiantes y los más expertos o más que conocen más el tema, cómo impacta o cómo se nivela el uso de la IA, por ejemplo. Bueno, eso es otra cosa. Ya no es algo comparativo, es una suerte de nivelación al interior de una población en particular. Bueno, nada. Por eso hay muchos temas dentro de esto, digamos, ¿no? Claro, sí. Bueno, después lo voy diciendo oralmente para que ustedes también se reconozcan de dónde qué es lo que los atrapa más Para elegir, claro. Sí, está bueno. ¿Hay compañeros tuyos acá conectados? A ver, ya le digo. Creo que sí, pero... No, para que después Ahí está, le puse una compañera. Perfecto. Genial, anotando. Bueno, que da placer entonces que ya está. Comparto pantalla todos los días. Bueno, vayamos por entonces sí. Creo que el siguiente era esto, si no me equivoco, a ver. El mapa bibliográfico. Sí, era el mapa bibliográfico. Bueno, y ahí como gran título quedó entonces... el tema principal que ya habíamos... Y el impacto en la formación académica. Pero ves que, miren lo que pasa acá. Que el gran título... Ustedes lo recortaron sin que sea representativo de todo lo que venimos hablando. No, hay que recortarlo ahí. Si quieren que sea solo en la carrera de sistemas, tendremos que ver qué tomamos. Pero tienen un solo artículo que habla de la carrera de sistemas específicamente. Sí, y otro que menciona, creo que son dos más que mencionan el tema de generación de código, pero en sí en la carrera sí. Bueno, sí, pero por eso, el título, hay que ver si se quedan con ese en el recorte de la carrera de sistemas, y entonces toman esos tres, supongamos que son esos 3 artículos específicos que les permite hablar de ese tema, y el resto de los artículos son son como más, no satélites, pero más de contexto, o que les permite hacer generalizaciones. A ver, sí, Pablo. tendríamos que trabajarlo, y charlarlo entre todos, pero yo diría que por ahí hay que verle otro punto de vista a la temática. Bueno, ahora lo vemos bien. Pablo, no entiendo la pregunta. ¿El recorte dónde se hace específicamente? ¿Después del cuadro? ¿De qué? ¿Del cuadro de todos los artículos o del mapa bibliográfico? Del cuadro de todos los artículos, supongo, que me estás preguntando. El recorte es una apropiación de ustedes. O sea, yo no les voy a decir, che, hagan esto. Ustedes tienen un montón de material y tienen la libertad, claro. Sí, es por eso, es una de las cosas que por ahí a todos nos quedó como que no entendimos, pero por lo menos acá ya se aclara, claro. Sí, que claro. Tenemos que ir viendo mientras vamos avanzando si lo vamos cambiando el tema que elegimos. Y lo vamos haciendo un recorte más específico. Ustedes se lo van apropiando porque les interesa tirar de ese hilo, de esa punta, digamos, y van diciendo, bueno, frente a todo esto que tenemos visto, analizado, porque en realidad no es que lo analizaron, pero identificaron problemáticas, subproblemáticas, identificaron poblaciones, ¿sí?
los recortes son a distintos niveles, o sea, la población que impacta, la metodología que usan, el resultado que buscan, ¿sí? Son todas preguntas que se van haciendo para establecer el recorte, ¿no? Y después cómo utilizan la documentación que tienen, que va a nutrir cada una de estas patas, digamos, de la formulación. Claro. Sí, creo que justamente uno de los ejemplos que estaba en el texto que había que leer para hacer la actividad era esto, ¿no? Cómo iba desmenuzando. Por ejemplo, inteligencia artificial y después seguir con esto, ¿no? El impacto en la formación académica. Y podemos especificar con esto la carrera en sistemas y después ir inclusive a alguna universidad en particular, después a una carrera en particular. Sí, sí, claro, pueden ser... a ver, ¿me podés abrir un poquito más el cuadro Sí. este? O sea, innovación educativa, formación técnica y transformación. Ah, y ahí le muestro el otro. Y desafíos y pertinencia. Con estas tres cosas, ¿con qué se identifican más ustedes como interés? Uf. Sí, si tengo que decir yo en particular, me quedaría con la innovación educativa. ¿Y por qué? Por este tema de poder por ahí enfocar la investigación un poco más hacia cómo tendríamos que ir cambiando la educación, ¿no? A los desafíos que implica también, ¿no? Después podríamos cambiar alguna de los materiales bibliográficos y tratar de traer los desafíos que tiene por ahí adaptarse también al uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Y sin embargo, mira, esta opción que vos estás tomando por ahí está un poco más alejada de la típicamente de la carrera de sistemas en términos del código. De formación, de formación técnica y transformación. ¿Entiendes? Pero bueno, eso es, por eso, esto que estamos viendo es para que a ustedes les permita ver dónde se posicionan, o sea, que es válido cualquiera de las dos, ¿no? Pero como que troncalmente tienen que elegir qué es lo que están buscando responder, o sea, a esta cuestión de la innovación educativa o a esta cuestión de qué pasa con la formación técnica, con el código, con la transformación, o sea, a nivel ya operativo, no sé cómo decir, más técnico. Sí. O el tercero es desafíos y pertinencia en términos de las subjetividades, sería más, en términos éticos. Y ahí dice resistencia docente porque también tiene que ver, ya entra en juego en esta última dimensión de análisis, qué pasa con los actores involucrados en esta adaptación a incorporar la IA como herramienta. Bueno, por eso como que hay subcampos, ¿no? de análisis. Claro. De vuelta, si se quedan con el título de la carrera de sistemas, van a tener que buscar cómo los documentos que analizaron acá en el cuadrito les responde a ese recorte. A que sea dentro de la carrera de sistemas la cuestión de la innovación educativa. O dentro de la carrera de sistemas la cuestión del desarrollo técnico, digamos. O la pertinencia respecto y la adaptabilidad o lo permeable o no que son los actores en el uso de esta herramienta, por decirlo de alguna manera. Yo creo que lo terminamos haciendo así un poco por esto de que, por ahí había dicho usted de que mientras más artículos pudiéramos rescatar mejor, pero no veíamos este foco, ¿no? De tratar de cambiar el tema en sí que habíamos elegido. Sí, porque quizás el chiste de esto es un poco ser flexible y no casarse como de entrada con una formulación, digamos. Claro, la idea es justamente ir transitando por dónde van todas estas cuestiones y cuáles son las más representativas de lo que ustedes quieren hacer. Entonces todo lo demás como que se pone en juego para que responda a eso, digamos. Claro, sí. Sí, porque inclusive si elegimos alguna digamos, de las ramas, ¿no? Más en específico, por ahí los artículos que quedaron justamente fueron los que por ahí menos contenido en sí tienen y después vamos a estar buscando por otros lados de nuevo. Claro. Así que tiene un trabajo más de evaluarlo con más atención.
Estoy pensando que la inversa, el recorrido inverso podría ser que dentro de la primera que es, ¿cómo pusiste? Innovación educativa. Innovación educativa, uno puede llegar a la parte del caso, me acuerdo porque me quedó como más presente el caso de los estudiantes de mexicanos, eran, ¿no? Sí, de la Universidad de Mazatlán, creo que era. Sí. Sí. Digamos, uno puede también, más allá de qué eje vayan tomando del análisis, decir, bueno, a su vez, esta cuestión de la innovación educativa nos importa verla a nivel más micro en el caso de estudiantes de sistemas, donde el caso de estudio de esta universidad ya demuestra, no sé, que la innovación educativa, no sé, tiene sus limitaciones porque los estudiantes más avanzados, yo no sé bien lo que analiza, viste, en qué profundidad analiza lo que pasa con los estudiantes de esa universidad, o empezar a buscar qué pasa con el caso argentino también respecto de ese artículo que vos decís que no es académico, pero que sí aporta ya un análisis empírico, ¿no? Me comentaste, no sé en qué universidad es privada, me dijiste que era. Sí, privada. Bueno, ¿qué pasa con estudiantes también de sistemas? Era así, era estudiantes. Con una universidad en general. Claro, surgió desde desde la carrera, no me acuerdo el nombre en específico, pero era sobre sistemas. Y si no me equivoco mal, el profesor que estuvo dirigiendo el proyecto lo llamaron digamos, para trabajarlo a nivel más departamento y el día de mañana tranquilamente pasarlo a toda la universidad, ¿no? Por eso fue como que escaló un poco el proyecto, pero era enfocado en principio a sistemas. Ah, mira, bueno, ahí ya tienen como varios elementos que les nutre el foco puesto en la carrera de sistemas. O sea, hay que verlo si, cómo lo ponen en juego en en algún ejemplo, en algún dato que tomen de esa información para nutrir el desarrollo de este eje de análisis que sería la innovación educativa como soporte, si toman ese, como soporte de, no sé, del aprendizaje, cómo se observa el aprendizaje personalizado en esos casos, ¿no? En esos casos de estudio. Cuando hablo de casos de estudio, hablo de claramente los estudiantes de la carrera de tal universidad, esta privada o de la mexicana, qué sé yo. Y hay algo de eso que surge de los artículos. O pueden traer otro artículo, o sea, si a ustedes les interesa indagar más sobre eso, pueden ampliar la búsqueda, sí. O en los sistemas de tutoría inteligente, ahí ya también es algo bastante específico. No sé esto, en qué se traduce. Sí, sistemas de tutoría inteligente, dijo, perdón, porque justo se me trabó ahí. Sí. ¿Cómo era la pregunta? No, ¿en qué se traduce técnica? O sea, ¿dónde se observa el uso de...? Era justamente en una de las, si no me equivoco, es justo el que hablaba de la plataforma digital, la construcción de una plataforma digital para automatizar que habíamos leído que tanto el sector administrativo como el personal docente, los estudiantes. Intervendrían en la evaluación de eso. Claro. Sí. Básicamente automatizar procesos tanto de evaluación como también digamos, de gestión de la universidad. Pero ven que ahí, de vuelta, se les corre de la carrera de sistemas, ¿eh? Es realmente la gestión universitaria en sentido amplio. Pero bueno, por eso, fíjense, es como metabolizar todo esto ahora yo les voy a mostrar, de vuelta vamos a volver a ese manual metodológico de los autores que les sirvió para hacer estos ejercicios. Ahora les va a servir otro apartado para la formulación de los objetivos, que es lo que se viene, digamos. Perfecto. Como la definición del tema principal, el recorte espacio-temporal, ahora voy con Pablo que menciona ahí algo, y se me escapó la idea. No, y los objetivos. Sí, y estaría mal quedarnos justamente con la primera parte del tema y tratar de seguirlo enfocando así en general a la educación, por ahí sí a la educación universitaria, pero con este recorte más general.
Sí, no. Si lo Saliendo trabajamos bien, digamos, saliendo se de la carrera podría de mantener. sistemas. Claro, Sí, por supuesto. Sí. claro, perfecto. O sea, sería ya a nivel de la educación superior, no tan específico de la carrera de sistemas, puede tener como un apéndice de caso de estudio, el ejemplo aplicado de estos que van a analizar a la carrera de sistemas. Claro. Sí. Así como ese enfoque. Sí, claro, ya un enfoque más general que toma solamente como Que vaya ejemplo. de lo general a lo particular en esto del caso. Claro. Perfecto. Es una forma en general también de hacer investigación. No siempre tiene que ser algo súper particular donde uno después va a lo general, sino al revés, puede ser al revés. Claro. Bueno, lo charlamos igual con los chicos después, pero no estaría mal tampoco por ahí dejarlo así y profundizar, o sea, y cambiar el lema a algo más general para continuarlo por este lado. Bueno, ahí sí lo que les voy a pedir cuando formulen el tema, y aunque saquen el recorte de carrera de sistemas, que lo ubiquen, o sea, es educación superior y espacialmente, si ven la mayoría de artículos que caen dentro de esta perspectiva, no sé, de la innovación educativa o de todos los materiales que van a manejar, si el corte de inicio es después del uso del chat GPT, porque había uno que decía, ¿no? El post o antes. Sí, 2022. Claro, sí. O es antes del 2022 porque hay otros, digamos, hay procesos que ya se ponen en movimiento en el uso de la IA antes. No sé, ¿en qué momento temporal se realiza el corte de cómo impacta en la educación superior todo esto, digamos? El uso de la IA. Sí, se entiende porque justamente algunos hablaban inclusive de antes, pero ya es el surgimiento de la inteligencia artificial, no el boom de justamente en la educación. En la educación, claro. Bueno, por eso se justifica el corte temporal a partir del uso en la educación superior, digamos. Claro. Bueno. Y en ese sentido, lo que haríamos sería por ahí usar el material que menciona, digamos, que se basa en bibliografía más antigua, lo tendríamos solamente de reserva como para cuestiones técnicas, ¿no? Claro. Más que para análisis como tal de... Sí. Es como si ustedes están sacando la foto a partir de un momento temporal. ¿Por qué? Porque ahí empezó a tener interacción con el mundo de la educación superior. Sí, justamente... Después, claramente viene de antes porque hubo tecnología que se desarrolló, técnicas que se desarrollaron, proceso, bueno, la IA que empezó a crecer, bueno, pero ya después enfocado al mundo de la educación superior. Claro, no haría falta quitarlo de, digamos... No, puede ser más de contexto. Claro, o ver, o ir a rastrear aquellos elementos que les permiten medir o analizar cuál fue su impacto dentro de estas dimensiones dentro de la educación superior. Claro. Perfecto, profe. Esos son los caminitos. Ustedes entienden la lógica, ¿no? Sí. Okay. Está interesante que se puede ir de lo general a lo particular y viceversa también, ¿no? Y también usar recursos para introducir, pero que no son principales del recorte como Tiene tal. como distintas jerarquías la información. Sí. Importancia dentro del desarrollo del texto, ¿no? Bueno, así que ahí más o menos agotamos el ejemplo. Y después venía esto de las preguntas, para no por ahí focalizarnos tanto en el caso de ustedes, estaría bueno porque ustedes hicieron cada pregunta respecto de cada artículo, ¿no? Sí. Entonces, una vez que ustedes ahora se pongan entre todos a definir más precisamente el alcance del tema, el recorte que es educación superior, la dimensión esta principal, si es la innovación, si es la parte técnica o la ética y la subjetividad, no sé, separo esas tres. ¿Cuál de estas preguntas es más pertinente para la formulación del problema propio de ustedes? ¿Se entiende? Sí, o sea, es como ir a pescar las preguntas que son más pertinentes, que se adaptan más a la problemática que ustedes quieren plantear. Sí, porque hay una variedad es muy bastante amplia, sí. Sí. Enfocarlo para poder hacer el recorte. Claro. Es como que van con un tamiz ahí armando su propio organigrama. Sí, porque inclusive acá pusimos todo así, como si... Sí, bueno, el ejercicio está perfecto. Yo de los que vi, está muy bien todo lo que hicieron, está perfecto.
era la idea que hicieran eso, para después tener de qué material con el que trabajar para estas definiciones. Así que está Perfecto. bueno. Así que adelante con eso. Yo ahora voy a tomar un poquito el tema, no sé qué habla acá Pablo, y después sí me voy a enfocar en lo que se necesitaría responder en la otra etapa para la parte de la formulación de los objetivos y la metodología, que es importante, que también es un poco lo vimos con el ejemplo de qué tipo de herramientas van a usar, por qué se justifica, ¿no?, el uso de una u otra herramienta en el caso de porque tiene que ver con los objetivos también. Si están buscando conocer cómo la innovación es percibida por los estudiantes o los docentes o los administrativos, bueno, seguramente van a tener que hacer entrevistas, encuestas, no sé. Claro. Y es otro tipo de abordaje, bueno, hay que ver qué metodología les viene mejor. Y siempre les pido que vayan a los apartados, está escrito ahí, yo les voy a, no lo tengo ahora visible para ustedes, pero en el aula les voy a poner visible la etapa que sigue, que es ir a buscar en el texto de Irarrázaval, de los 3 autores, donde habla de cómo se formula un objetivo, cómo se especifica la metodología, si ustedes lo arman en función de estas elecciones. ¿Sí? Buenísimo. Y eso es lo que ya lo van a tener más masticado, cocinado, para después volcarlo en el plan famoso que voy a buscar el modelo solo para que ustedes sepan los títulos, pero es lo que vamos hablando en realidad. Bueno. Muchas gracias, profe. No, de nada. Chicos, el resto, aparte de que ahora tomo lo que dice Pablo acá en el chat, ¿les resulta comprensible lo que vamos hablando? Lo que hablamos recién con el grupo de Enzo. ¿Les sirve para sus propios temas? Sí, profe, fuimos ahí anotándolo. ¿Sí? ¿Les sirve de eco, digamos, para tomar decisiones para sus propios temas? Ok, perfecto. Bueno, Pablo, me decís que el mapa biográfico quedó así, siendo nuestro título inicial seguridad informática orientada a estafas con billeteras virtuales. En este mapa no se tuvo en cuenta lo de la delimitación espacio-temporal, sino los temas, ya que esa limitación está muy dispersa en los artículos. Ok. Igual esa decisión es temporal o espacial. Bueno, con los chicos del grupo denso, ahí no hablé tan mucho de lo espacial, sí, del recorte de la población y de lo temporal. De lo espacial habría que ver, yo entiendo que en el caso de los chicos va a ser bastante global por todos los artículos que tienen. Vemos si después se introduce la idea espacial. En el caso de ustedes, a ver, ¿podés compartir vos el documento, el mapa, Pablo? ¿O el grupo de Pablo Galván? El trabajito que hicieron mientras yo busco el resto. No sé si me está escuchando, a lo mejor escribió eso y se desconectó. No, no sé. Ahí escribió, profe, por las dudas. Dice que puede compartir, pero que no tiene mic. ¿No tiene mic? Bueno. ¿Y alguien que lo pueda, del grupo, que lo... A ver, compartilo en todo caso. A ver, vamos viendo. Yo acá les voy a poner visible en la solapa de hoy. Lo del estado del arte y lo que queda a definir en la siguiente etapa. Les voy a cambiar igual acá quizás la... editar. La tarea, o sea, no le presten atención a la fecha porque